Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Marcos. Hoy corresponde ver Marcos 8. Acompáñame, por favor. Marcos 8, del 22 hasta el 30. Voy a tomar lectura. ¿Me sigues con tu vista? Y empezamos. Dice la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Oremos. Venimos una vez más, Señor, ante ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos tenerla delante de nosotros, porque podemos libremente, Señor, escudriñarla y podemos enseñarla, Señor. Guíame y pon tu espíritu en mí, Señor, para que sea ella quien comunique tu verdad, comunique lo que realmente necesitamos, Señor. Tu palabra llega a nosotros, Señor, en tiempo y forma, Señor. Y que sea de esa manera, Señor, que nos impacte, que nos transforme, que nos llene, Señor, y que podamos abrazarla todos los días, Señor. Ver tu palabra como ese alimento necesario para poder vivir, crecer y ser guiados en ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, llegamos a este pasaje, capítulo 8, versículos 22 hasta el 30. Y recuerden, estamos en secciones. Marcos está escribiendo este evangelio y está como en estas historias que él está contando. Él está seccionando eh, temas importantes, o está relacionando historias con un tema en específico. Ya hemos visto estas secciones y en este bloque que estamos nosotros viendo, de hecho, en la predicación pasada y luego dos anteriores, el tema principal de Marcos que quiere tocar es la visión espiritual, la ceguera espiritual, ¿no? Además, Jesús, en estos últimos eventos, el Señor Jesús se ha mostrado como el Cristo. Y si tú observas, cuando le dice a sus discípulos que le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y Pedro responde de una manera correcta, pero más allá de que sea correcta, una manera reveladora, ¿no? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho estas dos historias, porque pareciera que son dos historias distintas y que a lo mejor pudiésemos tomarlas primero, la del ciego y luego la de Pedro, ¿no? Pareciera que están como, pues, una es separada de otra, pero en realidad tiene un enlace importante en cuanto a la visión espiritual. El ciego no podía ver, ¿verdad? Y dice que le trajeron, ¿no? Y Jesús le sana, pero esta sanación vemos aquí que es gradual, ¿verdad? Primero hace una serie de cosas Jesús, le unta los ojos y dice: sí, sí veo, pero veo como árboles que están andando. ¿Mm? Y luego cuando vamos a Pedro, él les dice: ¿quién dicen que soy yo? Entonces a Pedro se le revela, el Espíritu llega, digamos, en un momento como tal, y dice: tú eres el Cristo. Vamos a ver en un pasaje paralelo que Jesús le dice: no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos este tema interesante en cuanto a la visión espiritual. Por eso es que titulé este sermón como
abre mis ojos. A razón de esa necesidad que nosotros tenemos de que el Señor abra nuestros ojos, que nos quite la ceguera espiritual. Vamos a ver las implicaciones y vamos a ver qué hay detrás de todo esto, qué hubo detrás para que Pedro pudiese decir como tal, tú eres el Cristo. De esta declaración poderosa, si la podemos decir así, ¿qué hubo detrás de esto? No fue así como, no fue una expresión a la ligera de decir, tú eres el Cristo, o tú eres esto, tú eres el otro, ¿no? Sino fue una revelación del Padre a través de Pedro. Entonces, este primer momento de este ciego sanado va a ser ya de los últimas sanaciones que vamos a ver en el libro de Marcos. Recuerden que ya estamos en cuenta regresiva para que Jesús fuese crucificado, muerto. Entonces vamos a ver después la sanación de un muchacho, vamos a ver otro ciego, Bartimeo, y vemos esta afirmación de Pedro, te decía, con este enorme peso de revelación y de reconocimiento de Jesús, cuando le dice, tú eres el Cristo. ¿No? Te decía que estas dos historias pareciera que estuvieran separadas, pero en realidad tienen un común denominador, que es la visión espiritual. Y este pasaje, como te decía, y los dos anteriores, hemos observado esta falta de visión, este tema de la visión espiritual. ¿Recuerdas? Los fariseos deseaban ver señales que no les serían dadas. Jesús le dice, no se les será dada, sino más la señal de Jonás. Y luego los discípulos, ¿verdad? No podían ver y entender con claridad lo que Jesús decía acerca de la levadura de los fariseos, que lo vieron la semana pasada con el hermano Pedro. Y aquí es más literal este tema de la sanación de un ciego aquí en Bethsaida. Y así lo que nos quiere decir Marcos es que en esta sección es que la ceguera espiritual es una condición que nosotros mismos no podemos restaurar. La ceguera espiritual es una condición que nosotros mismos no podemos restaurar, ¿no? Y dado a que vemos a Jesús, ¿verdad?, intervenir en todos estos puntos en cuanto a este tema, vemos que solo Jesús, de una manera compasiva, misericordiosa, soberana, de una manera progresiva también, puede sanar la ceguera espiritual. Y hay muchas cosas, te decía, que tenemos que analizar previo a esta declaración de Pedro, ¿no? Te decía, no es una declaración a la ligera, no es porque se le ocurrió a Pedro. Pues cuando vemos los pasajes paralelos vamos a ver que más allá de esta expresión, fue Dios en Pedro, fue el Espíritu en Pedro quien pudo decir, tú eres el Cristo. ¿Y qué significa esto? A Pedro se le revela, tú eres el Cristo, y en tú eres el Cristo, Pedro está revelando muchísimas cosas. Pedro está mostrando aquí que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo es Él es el Cristo encarnado, que Él es el Mesías, ¿no? En el 2021 yo empecé a usar lentes, fue cuando empecé, yo no usaba lentes, y antes de usarlos, yo ya empezaba como el ojo izquierdo como a ver borroso, ¿no? El izquierdo, perdón, el derecho a ver más borroso, el izquierdo todavía veo un poco mejor, pero yo me daba cuenta que cuando yo no quería usar lentes, porque decía, no, ¿cómo voy a usar lentes, no? Pero me di cuenta que ya me dolía más la cabeza, que ya no enfocaba bien, que siempre estaba con los ojos como cerrados, como enfocando muy bien, me sentía cansado y no sé, los que usamos lentes o los que empezamos a usar lentes, es muy difícil como acostumbrarnos a usarlos, ¿no? A usar los lentes, ¿no? Al principio cuando te los pones, como que te mareas, como que no das bien el paso y como que de repente te molestan tanto que a veces te los quitas o a veces te los pones. Pero al pasar el tiempo, se vuelven muy necesarios los lentes. Y cuando se te rompen, por ejemplo, los lentes o cuando se te olvidan los lentes, es algo como
Te sientes como si no estuvieras completo. Así que, sí, se me olvidaron mis lentes. Una vez se me olvidaron mis lentes y iba yo a ir a trabajar pues no pude trabajar bien porque no traía mis lentes. No veía bien a los alumnos, no podía escribir bien y estaba así cansado, me dolía la cabeza. Entonces, vemos que algo así sucede con la visión espiritual que Dios nos da cuando creemos. Se vuelve tan necesario venir a Cristo, se vuelve tan necesario ver claramente a nuestro Señor para sentirnos completos, para sentirnos bien, para sentirnos en paz. ¿Mm? Algo así sucede con Pedro. A Pedro se le abre esta visión espiritual y le dice, tú eres el Cristo. ¿No? Y Pedro, aunque después le va a negar, ¿verdad? 3 veces, vemos a un Pedro transformado totalmente en las cartas y vemos a un Pedro con estos lentes espirituales, ¿no? En las cartas diciendo, tú eres el Señor. Vemos la primera carta, ¿no? Dice, a quien ustedes no han visto, ¿verdad? A ese predicamos, ¿no? A ese amamos nosotros. Entonces, por eso yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo consideras tú que está tu visión espiritual ahora? ¿Cómo está tu visión ahorita de Cristo? Puedes decir en fe, puedes decir de manera natural, tú eres mi Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. No como una declaración a la ligera, sino con una congruencia de decir, sí, tú eres el Cristo, pero vivo a razón de eso, pero me muevo a razón de eso, de lo que yo creo. ¿Cómo consideras que está tu visión? ¿Dios está abriendo tus ojos constantemente? Dios te ha abierto, te abre el panorama para ver claramente, para ver de lejos claramente, ver su gloria claramente. Vamos a entrar al texto y vamos meditando y vamos respondiendo estas preguntas, de acuerdo a lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Fíjate, dice el versículo 22, vamos a iniciar. Y dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, de acuerdo con Marcos, ¿recuerdas? Jesús había estado un tiempo por tierras gentiles, entonces regresó a Dalmanuta, que es una ciudad que está al sur de Capernaum, 2 ciudades abajo de Capernaum. Él ha tenido un encuentro con los fariseos, donde que ellos querían señales, y luego con sus discípulos, cuando no entendían que era la levadura de los fariseos. Entonces de ahí se dirigen por el mar de Galilea, un poco hacia el norte, específicamente a la ciudad de Betsaida. Dice que vino luego a Betsaida, ¿verdad? Betsaida estaba Capernaum y Betsaida estaba un poco más al norte. Entonces dice versículo 22 que le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Observemos aquí que en este primer versículo hay 2 verbos importantes que están en tercera persona del plural, ¿no? Le trajeron y le rogaron, es decir, el ciego no fue por sí solo, ¿verdad? Sino que necesitó ayuda de otras personas para que sea sanado. O sea, dice que le trajeron y le rogaron. Es decir, el ciego, te decía, no fue por sus buenas intenciones a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no veía, no sabía quién era Jesús. A lo mejor había escuchado, pero no podía ver. Entonces necesitó ayuda para ir a Jesús. Entonces, ¿por qué el ciego no podía ir? Porque no podía ver. Es decir, estaba incapacitado de ir a Jesús. ¿Sí? Y aunque sus amigos o familiares le llevaron en fe, vemos que realmente Jesús es quien va hacia esta persona, ¿no? Puesto que dice que llegó a Betsaida. Dice el versículo 22 que llegó a Betsaida y es obvio que Jesús sabía que tenía un encuentro con este hombre. Y vamos a ver que este encuentro es similar a los encuentros anteriores que tuvo con el paralítico, con la mujer de flujo, ¿verdad? Y es decir, estas personas que ayudaron al ciego a llevarlo a Jesús, quizá habían visto los milagros anteriores que Jesús había hecho, te decía, la mujer del flujo, el paralítico, pero al igual que ellos, estos tenían algo en común. O sea, al igual que
las sanaciones anteriores, estos hombres que llevaron al ciego tenían algo en común, que era la fe y era la certeza de que Jesús podía sanar a este ciego, ¿no? Que con solo tocarle él sanaría. Y entonces, sin duda, tenemos que decir aquí que el ciego tuvo que reconocer primero su incapacidad, tuvo que reconocer, decir, yo soy ciego, no puedo ir a Jesús, estoy totalmente incapacitado de ir a Jesús, ¿no? Entonces el ciego, ¿qué hace? Pide ayuda, quizá, y entonces lo único que le quedó al ciego es decir, pues confío en Jesús solamente. Voy a poner toda la confianza en Jesús porque yo sé que Jesús puede abrirme los ojos. Entonces lo único que tenía el ciego era su fe, era su confianza. ¿Por qué? Porque no podía acercarse, porque estaba ciego, porque estaba incapacitado. E incluso, pues, por eso te decía que el ciego no va a Jesús, sino es Jesús quien viene a él, ¿no? Porque de no venir Jesús a Betsaida, a lo mejor el ciego no pudo haber ido a buscar a Jesús, ¿no? Entonces, lo primero que se dio cuenta el ciego es que él estaba incapacitado para ir a Jesús. Entonces Jesús va a abrirle los ojos a este hombre a razón de su fe, ¿no? Puesto que este ciego ya ha reconocido esta incapacidad de ir a Jesús y ha reconocido que él necesita a Jesús y que solamente Jesús podía salvarle, y que solo Jesús podía sanar su visión. Entonces, hermano, a menos que tú no reconozcas tu incapacidad y que necesitas de Dios, Dios no va a intervenir en ese sentido. O sea, vemos que para que nosotros podamos tener una visión de quién es Dios, una visión clara de quién es Él, antes cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos incapaces de venir a Él, que necesitamos de Él, ¿no? Y que es más, necesitamos ayuda de alguien para que nos lleve a Jesús, ¿no? Para que podamos nosotros tener una visión clara, necesitamos primeramente de ayuda y reconocer que somos incapaces. Ahora, esta apertura de ojos, esta apertura de visión va a ser progresiva. Jesús le va a sanar, pero lo va a sanar en dos fases. Veamos la primera fase, dice el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía. Primera fase. Y me encanta porque Jesús dice, tomando la mano del ciego. O sea, Jesús, seguramente había mucha gente, pero fue en específico al ciego, lo tomó de la mano, lo apartó. ¿Se acuerdan de las otras sanaciones que los apartaba o tenía un encuentro personal con ellos? ¿No? Pasa lo mismo con el ciego, lo toma de la mano, lo sacó fuera de la aldea, es decir, lo apartó de toda la gente, y empieza Jesús a este método como un poco extraño, ¿no? Pero se ve que aquí dice escupiendo en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, ¿no? Me encanta porque Jesús deseaba tener un encuentro personal con este hombre, ¿no? Un encuentro directo con el ciego, ¿no? Recuerdan al sordomudo, ¿no? A este lo sacó fuera de la aldea también, ¿no? Lo aparta de los demás, entonces vemos aquí a Jesús hacer toda la obra. Vean que el versículo 23 no hay una acción del ciego, ¿verdad? Todos los verbos que se muestran en el versículo 23 son verbos que hacen alusión a lo que Jesús hizo. Dice, tomando la mano del ciego, le sacó, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó. Es decir, toda la acción, todo lo que vemos en el versículo 23 fue una acción de parte de Jesús. No vemos ninguna acción del ciego aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciego estaba, ¿qué? Incapacitado. Porque el ciego solamente, ¿qué tenía? Tenía que confiar nada más en que Jesús le iba a sanar, ¿no? Él confió en Jesús y todas las acciones en este proceso de ser sanado tenían que ver solamente con lo que Jesús iba a hacer en él, ¿no? Y es así como Jesús trata con sus hijos, ¿verdad? Él es quien hace todo el trabajo. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que te busca, Él es el que te toma de la mano, el que desea tener una
relación personal contigo. Entonces, esto nos habla mucho de que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ver. Necesitamos de Jesús, necesitamos de aquel que sí lo puede hacer. ¿Qué necesitamos solamente nosotros? Como el ciego, acercarnos en fe. Tener la confianza de que Él sana, de que Él es poderoso. Tener la seguridad de que Él va a obrar siempre para nuestro bien. No dudar de las cosas, ¿no? Y fíjate lo que dice el 24 en respuesta a la pregunta, puesto que Jesús le pregunta, ¿verdad? Le dice y le preguntó si veía algo. Vean esta gradualidad de la visión, dice el 24, y mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, la vista de este ciego sería gradual, no porque Jesús no tuvo la capacidad en ese momento de hacerlo ver. De hecho, en otras ocasiones sí fue más directo en cuanto a la visión. Pero aquí Jesús, recuerden que Jesús está también capacitando a sus discípulos en cuanto a los hechos, y Jesús quiere mostrar aquí que la vista espiritual es bajo un proceso gradual. La visión espiritual es un proceso que debe ir aumentando, ¿no? Puesto que tiene que ver con la fe y tiene que ver con la dependencia que tenemos en Jesús, ¿no? Y Jesús no dejaría a este ciego, no lo dejaría a medias, ¿verdad? No lo dejaría viendo árboles nada más moviéndose, como árboles moviéndose, ¿no? O viendo sombras nada más, viendo a personas como árboles solamente, sino que dice la palabra, que aquel que comenzó la obra la va a terminar, la completaría, ¿no? Y me encanta más porque no vemos aquí al ciego quejándose, ¿verdad? No vemos al ciego decirle, si vas a sanarme, sáname bien, ¿no? Si de verdad me vas a sanar, pues ya déjame ver bien, ¿no? O sea, vemos al ciego totalmente confiado en Jesús, ¿no? Escuchando las instrucciones de Jesús. Jesús le dice, ¿qué ves? Y dice, pero veo árboles moviéndose nada más, ¿no? Y de alguna manera, quizá a lo mejor Jesús probó al ciego aquí, pero me encanta porque el ciego esperó, ¿verdad? Esperó confiado. Tranquilo, el ciego esperó seguro de lo que Jesús podía hacer. Y aquí viene la segunda fase, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hay palabras muy importantes aquí, fue restablecido. Y fíjate el resultado, que vio de lejos y claramente a todos. No dice vio medio borroso, ¿no? O vio nada más de cerca, ¿no? Sino vio claramente y vio de lejos a todos. O sea, se abrió la visión de este cielo. Y Jesús insistió, le puso otra vez sus manos sobre sus ojos y lo hizo que mirase. O sea, la vista de hombre fue, como dice aquí en el versículo 25, que fue restablecida. Vio de lejos y claramente a todos. Es decir, el ciego no se quedó viendo sombras, no se quedó viendo solamente movimientos de sombras, sino que él vio perfectamente. Él vio todo a detalle y él vio claramente. Es decir, él fue restablecido de toda su vista. Cuando Jesús sana, hermanos, esta ceguera espiritual, Él desea que tú veas de lejos y que tú veas claramente su gloria. Él no quiere dejarte en sombras. ¿Y qué debe suceder para que tú puedas ver claramente? Venir a Él en fe, solamente, confiado. Pero decía el hermano Pedro en la predicación pasada, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Si no vienes tú a la palabra, entonces puede ser que podamos estar viendo solamente sombras. Y como la fe viene por el oír y entonces escuchamos, entonces son abiertos nuestros ojos, entonces nosotros cada vez, gradualmente, vamos viendo perfectamente, a detalle, claramente y de lejos. Vamos a ver
a Cristo cada vez más claro y vamos a hacer su voluntad, puesto que lo estamos viendo claramente, ¿no? Por eso te decía al principio, ¿cómo está tu visión de Dios? ¿Cómo está tu visión de Cristo? ¿Estás viniendo a su palabra? ¿Estás viniendo a Él en fe? Puesto que la fe viene por el oír, entonces tú estás viniendo a su palabra, te estás congregando, estás alimentándote, estás involucrándote en los estudios, estás en oración con Dios, o sea, estás involucrado en todas estas cosas, puesto que todas estas cosas tienen el propósito de sí aumentar nuestra fe, pero también aumentar la visión de Él. Decía Jesús, ¿verdad? Anteriormente lo veíamos que mientras más tú conoces de Él, más se te dará, pero mientras menos conoces de Él, menos se te dará. Más cerrados tus ojos estarán si no vienes a Él. ¿Cómo puedes darte tu cuenta que tus ojos están siendo abiertos? Te das cuenta en cómo tu visión de las cosas de Dios ha ido transformándote a través del tiempo. Tú puedes hacer un comparativo de hace 5 años ahora y puedes decir, ahora veo más claro después de 5 años atrás, ahora puedo entender mejor, ahora puedo ver mejor a Dios, ¿no? O es lo mismo, o no ha cambiado nada de hace 5 años atrás o hace 10 años atrás, sigue siendo o es peor, ¿no? O sea, si tú haces un comparativo de 5 años atrás, dices, no, antes estaba más involucrado, antes y ahora no, ahora voy cuando quiero. Entonces quiere decir que tu visión ha bajado. O quizá que no has tenido una visión clara de él. Bueno, pero si tú has visto a través del tiempo que tu visión ha crecido y que te has involucrado, entonces tú estás atendiendo a ese llamado de venir a él en fe. Pues, y él está abriendo tus ojos. Y estás viendo claramente su palabra. Entonces, tú te das cuenta que Dios está abriendo tus ojos, dado que tú anhelas escuchar a Jesús, tú anhelas su palabra, tú anhelas congregarte, tú anhelas discipularte, tú anhelas tener tu devocional diario, tú anhelas alimentarte, no sé, con libros, buenos libros, ¿no? Con las reuniones que tenemos, con recursos. ¿Ha cambiado tu visión de tiempo atrás ahora? ¿Cómo ha cambiado? ¿Para bien o para mal? ¿Ha disminuido? ¿Ha avanzado? ¿Mm? Decía Pedro, ¿sigues tomando leche? ¿Mm? ¿Sigues tomando lechita? Decía Pedro, ¿no? Entre más conocemos, más abiertos son nuestros ojos. Entre más venimos a Él, entre más anhelamos a Jesús, más nuestros ojos son abiertos a Él. Y cuando más abiertos son nuestros ojos, más claramente vemos, más claramente obedecemos, más claramente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el ánimo de ahora es que, hermano, verdaderamente tú vengas a Jesús. El ánimo es que verdaderamente ames a Cristo. Anheles verdaderamente verle más claro, verle más de lejos. Y en este sentir de verle más lejos es escudriñar su palabra, o sea, querer más y más, querer profundizar más en él, querer involucrarme más en sus cosas, en qué es lo que él dice para mí. Entonces te animo y fíjate lo que dice el 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea, ¿no? Es muy probable que el ciego una vez que ve, obedece esta instrucción, ¿no? Porque no vemos más detalles, aquí se acaba esta historia con este ciego, pero es muy probable que este hombre obedece, ¿no? Y este hombre ciego fue sanado de esta ceguera espiritual permanente únicamente por la gracia de Cristo. Y su resultado fue obediencia. El resultado de una visión clara y de lejos de Dios nos va a llevar a la obediencia. Es decir, este ciego no solo vio, sino obedeció. No nos sirve de mucho ver solamente, sino obedecemos. O sea, cuando nosotros obedecemos, estamos nosotros comunicando que estamos viendo claramente y que estamos viendo de lejos, que estamos viendo las profundidades de Dios, que estamos nosotros haciendo su voluntad, que estamos viniendo a Él en fe, ¿no? Ese es el resultado de una buena
visión espiritual. Dios obra y tú respondes bajo esa gracia recibida, ¿no? Ve aquí que no hay esfuerzos, ¿verdad? El ciego no se esforzó en ver, ¿verdad? El ciego no hizo, no apretó su cuerpo y dijo, quiero ver, ¿verdad? Sino que solamente se entregó a Jesús y confió en Jesús y sintió la seguridad de que Él le iba a sanar. Y su respuesta a esto fue la obediencia a esa gracia de Dios. Ahora vayamos al segundo relato que continúa con este tema. Salieron Jesús, dice el 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús y sus discípulos entonces estaban en Betsaida, en esta ciudad al norte de Galilea, y se van a dirigir un poquito más al norte, sobre estas aldeas de Cesarea de Filipo. De ahí de Betsaida a estas aldeas será más o menos unos 40 kilómetros, y ellos en el camino se encontraban en un monte que se llamaba el Monte Hermón, y Jesús en el camino les hace una pregunta muy sencilla a sus discípulos. Una pregunta como si fuera un examen, de acuerdo a todo lo que ya han pasado, como que Jesús les hace un examen, ¿no? Y recuerden que ellos ya han reprobado varios exámenes, ¿no? Ya han reprobado la de la levadura, ya han reprobado la de la alimentación de los 4,000, la de los 5,000, o sea, Jesús los ha puesto a prueba, pero han reprobado este examen. Y Jesús les va a hacer un examen final, por así decirlo, ¿no? Y los va a probar y les dice, y en el camino, en el 27, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es obvio que la gente tenía muchas opiniones acerca de Jesús, ¿no? De lo que se imaginaba Jesús, y los discípulos parecen contestar bien, y les dicen en el 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas, ¿no? Juan el Bautista, recuerdas que Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista, que Juan el Bautista había resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba lo mismo que Juan, que el arrepentimiento y perdón de pecados. Otros decían que era Elías por el poder que manifestaba Jesús, y otros lo asociaban con algunos otros profetas, ¿no? Mateo nos dice que también decían que era el profeta Jeremías. Es decir, en resumen, a Jesús lo asociaban como un profeta más, como tal. Y claro que Jesús era un profeta, el profeta que había de venir, el profeta que anunció Moisés, pero ellos no lo esperaban como tal. O sea, los judíos no esperaban a Jesús como este profeta esperado, que venía a cambiar, ¿verdad? A liberar el pecado, sino que incluso muchos de sus discípulos en ese entonces todavía tenían ese pensamiento de que Jesús era un libertador político y que iba a derrocar a Roma, ¿no? De la opresión. Y entonces por eso toda la gente pues no creían en él, ¿no? Porque pues no vestía como un profeta, no vestía como un libertador, no vivía como tal, ¿verdad? Ellos esperaban a alguien que derrocara a Roma, y que Jesús sería todo menos el Cristo, como tal. Y justo es lo que observamos, ¿verdad? Hoy en día hay una diversidad grande de lo que la gente dice acerca de Jesús, ¿no? Y eso nos habla de esa falta de visión, ¿no? ¿Qué es lo más común que la gente dice que es Jesús? Pues un buen hombre, ¿verdad? Un buen filósofo. Y estas respuestas solamente nos muestran pues, esa falta de visión que tienen de él. Entonces, pasaba lo mismo en ese entonces, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues dicen que es Elías. Pues dicen que es el profeta Jeremías, ¿no? Entonces, había una diversidad de lo que decían acerca de Jesús. Por eso es que la falta de visión hace que tengamos un concepto erróneo de quién es Jesús y por lo tanto una aplicación errónea en nuestras vidas, porque no conocemos a Jesús. Y yo pregunto, el Jesús que tú sigues,
¿Es el Jesús bíblico o es aquel que dicen los demás? ¿Cómo es el Jesús que tú sigues ahora? ¿Es el Jesús de la Biblia? ¿Es el Jesús que nos rescató del pecado? ¿O es el que dicen los demás, no? ¿O aquel que nos pintan en la tele, aquel que nos pintan las series, o aquel buen filósofo, o aquel buen hombre, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿tú estás conociendo a este verdadero Jesús de las Escrituras? ¿No? Por eso, luego Jesús de escuchar estas diferentes opiniones, les hace una segunda pregunta a estos hombres. Y les dice, bueno, ok, eso es lo que la gente dice. ¿De quién soy yo? Y les dice el 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Tú, hermano, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Tu respuesta va a mostrar si tu visión es clara o si tu visión es borrosa. Tu respuesta interna, porque tú puedes decir, Él es el Cristo. Pero ¿qué implica decir que Él es el Cristo? ¿Pero qué implica que Él es el Mesías? ¿Pero qué implica que sea mi libertad? ¿Verdad? ¿Qué dicen de mí? Dice Jesús, que ustedes qué dicen de mí, le está diciendo a sus discípulos. Él está probando a sus discípulos. Y Pedro se levanta como este discípulo vocero de los demás y responde con la afirmación más concreta y verdadera, diciendo, tú eres el Cristo. Esta respuesta de Pedro es más que una expresión espontánea, como decir, pues tú eres el Cristo, sino diciendo, él está afirmando. El peso de esta expresión expresa lo que Pedro sentía por Jesús. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Pedro está diciendo muchas cosas atrás. No es una expresión a la ligera. Pedro está diciendo, tú eres más que un profeta. Tú eres más que un predicador, más que un obrador de milagros. Tú eres más que un buen hombre. Tú eres más que un superhéroe político, ¿no? Más que un sanador físico. Tú eres más. Ponle lo que quieras. Pedro en esta expresión se le abren los ojos espirituales para que con esta frase sencilla afirmara que Jesús es el ungido de Dios que vino a traer vista a los ciegos y dar libertad a los cautivos, que Él vino a salvar a los pecadores, a dar justicia, a traer salvación y a guardar a los suyos, ¿no? El ungido para ser rey en el corazón de los que confían en Él. No es una expresión como por decirla, sino Él está diciendo, tú eres más que cualquier otra cosa. Tú eres el Dios prominente. Pero me encanta lo siguiente, porque no es que Pedro fuera muy inteligente a decir esto. No es que Pedro haya sacado 10 en esta prueba, examen. Quizá a lo mejor sí pasaron la prueba, pero en un sentido horizontal, sino que Dios mismo en Pedro fue quien le declaró esta promesa. Dice Mateo 16, 17. En esta misma historia dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La visión espiritual no la podemos conseguir por sí mismos, por nuestras capacidades. Es una visión que solo Dios puede dar. Es Dios revelándose a nosotros a sí mismo a través de su palabra. Pedro no se sacó un 10 en teología o fue un gran aprendiz. De hecho, en los textos posteriores, fíjense, en Mateo, en los textos posteriores, después de esta historia, Jesús le va a decir, aléjate de mí, Satanás, le va a decir a Pedro, ¿no? O sea, no era Pedro en sí, sino era el Padre en Pedro, era Dios en Pedro. Lo que hizo que Pedro pudiese ver claramente era Dios mismo en él. Por eso yo te digo, yo te pregunto, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién responde? ¿Quién responde cuando tú dices que Jesús es? ¿Es el Padre en ti? ¿Es el Espíritu en ti? ¿O es tu carne? ¿O es decir,
Sí, yo creo que es un buen filósofo. Yo creo que fue un buen hombre y sus enseñanzas son buenas para seguirlas, pero no creo que sea Dios. Tu respuesta va a evidenciar si Él se ha revelado a tu vida, va a evidenciar si tu visión es clara y si tu visión es de lejos. La visión clara es entender, es abrazar y es aplicar el Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio está todo lo que es Él. Su obra, la esperanza que tenemos en Él, la práctica de lo que debemos hacer y la manera correcta de vivir. Entonces, si tu respuesta, tú eres el Cristo, está por detrás, está toda esta obra redentora. Nuestra respuesta está inundada de toda esta obra redentora. Es porque Cristo nos ha revelado a sí mismo. Cristo se ha revelado a ti. Y fíjate, les dice lo mismo a sus discípulos, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. No porque no quisiese Jesús, en este caso es porque su tiempo aún no era el indicado para morir. Pero Él sabía que si ellos lo decían abiertamente, sería objeto de muerte, ¿verdad? Pero Jesús debía morir a su tiempo. Pero observa, cuando llega su tiempo de morir, fíjate la expresión. Vamos a Mateo 26, vamos a este pasaje, si vamos. Mateo 26, del 63 al 68. Dice así. Más Jesús callaba, Jesús ya está, en estos momentos ya lo han capturado. Dice, más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondí ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profétanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿No? Vean que ellos están expresando que burlándose, diciéndole también Cristo, pero una expresión, no como la de Pedro, ¿verdad? Esta expresión era en un tono de burla, en un tono pues de contradecir lo que era él. ¿No? Y este es el efecto de cuando Jesús nos dice, yo soy el Cristo. Hay dos efectos importantes. Cuando Jesús dice, yo soy el Cristo, o se abren tus ojos, le contemplas, caes rendido, abrazas su palabra, o simplemente le rechazas. Cuando Jesús dice, yo soy el Cristo, cuando Él se revela a ti diciendo, yo soy el Cristo, hay de dos, o se abren tus ojos, le contemplas, caes rendido a Él, abrazas su palabra, le anhelas, o simplemente le rechazas, o simplemente le escupes en el rostro, o simplemente le das de bofetadas, o te burlas de Él. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿El Cristo? Sí, pero ¿en qué profundidad lo dices? ¿En qué sentido lo dices que Él es el Cristo? Si tú dices que es el Cristo, entonces, pues tú le contemplas, ¿verdad? Entonces tú le alabas. Entonces tú abrazas su palabra diario. Entonces tú vienes a Él, te acercas a Él en fe, confías, esperas en Él, tienes esperanza, ¿verdad? O dices, tú eres el Cristo, pero le bofeteas. No voy a la iglesia. Eso es bofetear. Cuando tú haces una expresión verdadera, pero no concuerda con lo que haces, eso es bofetear lo que Cristo dice. Eso es rechazar lo que Cristo dice.
Ah, sí, pero no vengo a su palabra, nada más vengo poquitas veces, ¿no? O sea, si quiero sus bendiciones, sé que es el Cristo porque quiero sus bendiciones. Ah, pero no quiero hacer lo que Él dice. Eso es bofetear al Señor. Eso es burlarte del Señor. Eso es burlarte de su evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú estás recibiendo esta expresión de yo soy el Cristo? De que Cristo está diciendo yo soy el Cristo. ¿Cómo la estás recibiendo? Y porque no puedes estar en medio. No puedes rechazarle y no puedes seguirle. Porque a los del medio, ¿qué les pasa? Dios los vomita, ¿no? A los tibios Dios los vomita, ¿no? Es peor estar en medio de estos dos. O eres, dice Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. ¿En dónde estás tú? ¿No? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujer samaritana dijo, ¿no será este el Cristo? ¿No? En esta segunda ocasión, Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú podrías decir esto? Marta dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Cómo es tu expresión ante el Señor, ante Cristo? ¿No es a la ligera nada más? ¿Tú eres el Cristo? ¿Quién dices tú que es Él? Lo que tú dices que es Él, quién es Él, determina cómo está tu visión, ¿no? ¿En qué condición te encuentras? Uh-huh. Vamos a Juan 11, vamos terminando. Juan 11, 9 al 11. Juan 11, 9 al 11. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Escucha esto, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, ¿en dónde estás tú? ¿En el día, de noche, en la luz, en las tinieblas? ¿Mm? En 2 Corintios, ahora vayamos a Corintios capítulo 3, del 12 al 18, con esto terminamos. 2 Corintios 3, 12 al 18. Y vamos como a resumir con este pasaje todo lo que acabamos de decir. Y dice Pablo, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Observa aquí que el apóstol Pablo está haciendo va a hacer una comparativa de aquellos de los judíos, ¿verdad? Dice, el velo todavía está puesto sobre ellos. Pero no solamente en los ojos, sino está puesto ese velo en el corazón. Y fíjate la contraparte, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Tú ya te convertiste al Señor? ¿Ya se quitó ese velo? ¿Ya estás convertido al Señor? ¿El Señor ha venido a ti? ¿Ya te quitó? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, o sea, ya en el Espíritu ya podemos ver. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Vean aquí la gradualidad, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria,
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, es Cristo quien quita el velo, es Cristo quien puede sanarnos de una ceguera espiritual solamente. O te rindes o le rechazas. Acércate a Él en fe, en confianza. No hay nada que tú puedes hacer para ayudarle al Señor. Acércate a Él, ríndete a Él. Y entiende que al acercarte a Él, Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para abrirte los ojos, para poner su espíritu en ti y para que ese espíritu pueda transformarte, esta gradualidad pueda transformarte, hacer que tú puedas ir viendo cada vez más claro, puedas ir viendo más de lejos, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo alumbra tinieblas. Ven a Él con fe. Oremos. Vamos. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, por animarnos, por hacernos entender, Padre, que no hay nada que podamos hacer para venir a ti, Señor. Tú has venido a nosotros, has abierto nuestros ojos, Padre. Pero hay responsabilidad nuestra, Señor, de venir a ti. Hay mucha responsabilidad, Señor, ante la respuesta de tu gracia a nosotros, Padre. No queremos, Padre, vivir en sombras, vivir viendo sombras, vivir mirando a medias solamente lo que tú haces. Queremos cada día poder verte claro, poder verte de lejos. Y eso implica venir todos los días en fe en ti. Eso implica involucrarnos en todo lo que tiene que ver contigo, Señor, en tu palabra, en congregarme, en discipularme, en venir todos los días a ti, en alimentarme todos los días de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ese deseo crezca en nosotros, a que ese deseo pueda impulsarnos todos los días a ver tu gloria, a ser transformados, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos llene, nos complete todos los días, Padre. Y si hemos comparando el tiempo atrás, hemos visto menos, Señor, tú, Señor, abre nuestros ojos, Señor, y permítenos ver tu gloria, no importando la edad, no importando si somos chicos, grandes, no importando la situación, Señor. Sé tú en nosotros, Señor, permítenos ver constantemente, claramente tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias y gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén.